lehenengo prentsaurrekoa da, eta orduan ongi etorri urte berrizak, ez? Urte berrizaki aurrekontuak, nola ez, urteroko udalgintzan, ez, dokumentu potolonetariko bat, udala aurrekontuak izaten dira. Orduan honen inguruan Bildutikan proposatzen dugun parte hartze prozesu baten berri eman nahi dizuegu, eta 2012ko aurrekontuaren lehenengo balorazio bat baita ere egin, eta bukatzeko azkenean Bildu Eibarrekeko ditun irizpide orokor batzun berri eman baita ere, ez? Ondoren sakonduko ditugu, emendakinak eta aurkezten ditugunean sakonduko ditugu banan emendakin guzti hauek. Como decía, bueno, pues los presupuestos municipales son pues, el principal documento de gestión política que nos va ¿cómo lo digo? Nos va a dirigir la política en el año 2012, y por eso pues desde Bildu estamos realizando un esfuerzo importante para analizar en profundidad pues lo que es este documento y bueno, pues sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Eso por un lado. Y a la vez comentar que en nuestro programa ya decíamos que la participación era uno de los pilares importantes, uno de los más importantes, y a su vez comentar que antes de las elecciones la asociación Maisha nos pasó a todos los grupos políticos un documento sobre la participación, pues, mecanismo para fomentar la participación y tal, y en su día todos los grupos políticos firmamos este documento, pero bueno, nosotros aparte de firmarlo lo queremos empezar a cumplir. Entonces hemos puesto en marcha una serie de reuniones, por un lado con asociaciones de Eibar y por otro lado con ciudadanos y ciudadanas, con tres objetivos principalmente. Por un lado sería dar a conocer el presupuesto del equipo de gobierno municipal, que la gente sepa de qué números estamos hablando, de qué partidas, dónde se gasta el dinero, que al final es el dinero de todos y todas. Ese sería el primer objetivo que tendríamos en estas reuniones. El segundo objetivo sería dar a conocer cuáles son los criterios generales que estamos desde Bildu planteando en los diferentes municipios, tanto en los que estamos en el gobierno como en los que estamos en la oposición. Y por último, pero no por ello menos importante, sería recibir todas las aportaciones y sugerencias que por parte de tanto las asociaciones como los ciudadanos de Eibar pues nos pudiesen hacer de cara al presupuesto del 2012 y transformar esas sugerencias en enmiendas para presentarlas al grupo de gobierno local actualmente, ¿no? Para ello, como hemos comentado, haríamos dos reuniones. Por un lado celebraremos una reunión esta misma tarde a las 7 de la tarde en la Cultu, en el salón de arriba en la Cultu, con las asociaciones de Eibar. En ella participarán, se ha mandado por lo menos convocatoria a más de 100 asociaciones de Eibar, entre ellas pues asociaciones culturales, deportivas y sociales. Bueno, un espectro muy amplio, y esperemos que la afluencia pues también se corresponda al interés que pueda surgir a raíz de esta nueva propuesta de presupuestos más participativos, ¿no? Y mañana queremos convocar, y hemos convocado ya a través de carteles en la calle y tal, a lo que es a la ciudadanía de Eibar en general, también a las 7 de la tarde y en la Cultu, con ese mismo objetivo, ¿no? De recabar todas las opiniones que pueda suscitar el presupuesto municipal, y para, una vez analizadas esas aportaciones, poder presentar las enmiendas al presupuesto del 2012. Y bueno, una vez planteadas estas dos reuniones que queremos celebrar, vamos a pasar a hacer una primera valoración de los presupuestos del 2012, que luego será complementado por todas las aportaciones que recibamos por las asociaciones y por los ciudadanos y ciudadanas de Eibar. Lo primero que queremos resaltar es que el presupuesto del 2012 está completamente condicionado por la compra del solar de Mendiguren y Zarragua, en el que nos vamos a gastar 2.100.000 euros.
Ya en el 2011 nos gastamos 3 millones pasados de euros y ya condicionó todo lo que es el gasto del 2011, y en el 2012 ocurre pues 3/4 de lo mismo, va a volver a condicionar completamente el presupuesto del 2012. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque el 50% de la inversión que se plantea para el año que viene supone la compra de este solar, y también a la vez supone el 7,5% del presupuesto total del ayuntamiento. Entonces, una vez tenido en cuenta este condicionante extra de este año, pues también tenemos más partidas a los que les queríamos dar una vuelta, ¿no? Como conocéis, cuando entramos en el ayuntamiento, pues estuvimos mirando una de las ruedas de prensa, una de las noticias que sacamos, una de las informaciones fue de todo el tema de salarios de los políticos, dietas por asistencias a comisiones y asignaciones a partidos políticos. Y bueno, pues este año se siguen presupuestando más de 600.000 euros para sueldos de cargos políticos, más de 115.000 euros para asistencia a reuniones y más de 125.000 euros para partidos políticos. En cambio, nos llama mucho la atención que cuando se gastan todos esos dinerales en representación política, pues los míseros 10.000 euros que estaban el año pasado para la participación, para fomento de la participación ciudadana, pues han desaparecido en el presupuesto del 2012. Y bueno, nos parece pues lamentable, ¿no? Por otro lado, también queríamos señalar que evidentemente ha habido ajustes en el presupuesto, los ingresos se han visto reducidos, tanto desde el punto de vista de las aportaciones que hacía el gobierno vasco como la Diputación Foral de Guipúzcoa, y ha habido que ajustarse el cinturón pues en diversas áreas, ¿no? Y en casi todas, la verdad. Pero sobre todo queremos señalar que las que más han sufrido estos recortes han sido los servicios sociales, la cultura y el medio ambiente. Y nos parecen pues pilares importantes. Y por último, respecto a la activación económica en esta situación de crisis en el que estamos viviendo, pues vemos que el ayuntamiento apuesta casi monocultivamente en el fomento del comercio, ¿no? Y elimina por otro lado, por ejemplo, las 100.000 euros que presupuestaba el año pasado para la recolocación de las industrias eibarresas en otras zonas, en otros polígonos industriales de Eibar. Y esta apuesta de fomentar, de solo potenciar el comercio, pues también nos parece preocupante. Y bueno, ¿cuáles serían un poco, si nosotros tuviésemos que hacer los presupuestos, cuáles serían los criterios que plantearíamos para un nuevo presupuesto en el 2012? Pues en primer lugar, evidentemente, recortaríamos todas las partidas destinadas a sueldos de cargos políticos, designaciones a partidos políticos, a dietas por asistencia a comisiones. Entendemos que bueno, estas partidas están extravaloradas, que el número de liberados es excesivo en este ayuntamiento, y los 313 euros que se pagan por asistir a una reunión pues son casi un escándalo, ¿no? Si lo comentas en la calle. La segunda propuesta que hacemos es relativo a los salarios de los trabajadores municipales. Nuestra propuesta es que haya una adecuación al IPC y a la progresividad para los que especialmente menos cobren, pues se les aumente el sueldo. Y a la vez de esta propuesta queremos proponer disminuir la contratación exterior de trabajos que desde nuestro punto de vista se podrían realizar por empleados dentro del ayuntamiento y a día de hoy pues se externalizan, ¿no? Y pueden ser pues como aspectos jurídicos, proyectos de urbanismo y tal. El siguiente punto que nosotros le damos mucha importancia es el fomento del uso del euskera, y proponemos destinar el 2% del presupuesto a esta partida, que supondría unos 600.000 euros. Y también proponemos, estas dos propuestas, junto con la anterior, son propuestas que se están planteando a nivel de Bildu de todos los ayuntamientos en los que estamos en el gobierno como en los que estamos en la oposición. Entonces, tercera propuesta sería destinar el 1% del presupuesto a
a los países empobrecidos o a los países en vías de desarrollo, ¿no? Que ellos también están sufriendo lo suyo. También planteamos incrementar las partidas designadas para los servicios sociales en todos los ámbitos, porque entendemos que la grave crisis económica que estamos sufriendo, la gente está cada vez en peores situaciones y todo lo que son las ayudas de carácter social pues se deben de mantener. Y por último, ante el criterio del ayuntamiento de activar específicamente el comercio, pues entendemos que el comercio evidentemente sí hay que potenciarlo, pero sin olvidarnos de la industria que tanto beneficio le ha dado a nuestra ciudad y también al sector primario, ¿por qué no?, a los baserritarras y ganaderos de nuestra ciudad, que están aportando un valor añadido a todo lo relacionado con el tema de la alimentación. Y bueno, entendemos que también debería de ir por ahí las ayudas al fomento a darle la vuelta a la situación de crisis económica en el que estamos viviendo, ¿no? Y esto era un poco lo que os queríamos contar.